Empecemos hoy con un experimento. Te voy a hacer algunas preguntas y te sugiero que, si es necesario, pauses el podcast para responderlas en tu cabeza o en alto incluso. ¿Empezamos? Primera pregunta. De 1 a 7, ¿cuánto dirías que comprendes cómo funciona una cremallera? Te doy unos segundos para pensarlo. ¿Lo tienes? Genial. Vamos a por la segunda, y esta requiere más tiempo. ¿Cómo funciona una cremallera? Intenta describir lo más detalladamente posible todos los pasos que suceden cuando cierras o abres una. Lo ideal sería que lo pusieras por escrito, pero como imagino que estás haciendo otras cosas mientras escuchas el podcast, al menos intenta describirlo de palabra, en tu cabeza o en alto, como prefieras, pero lo mejor que puedas. De nuevo, te voy a dar unos segundos, pero si es necesario, pausa el podcast. ¿Has vuelto ya? Vale. Última pregunta, que es la misma que la primera. Ahora, en la misma escala que antes, de 1 a 7, ¿cuánto dirías que conoces el funcionamiento de una cremallera? Por lo general, tendemos a rebajar nuestra nota después de hacer el ejercicio de intentar describir cómo funciona algo y de darnos cuenta de que no lo tenemos tan claro como creíamos. Resulta que los humanos vivimos continuamente en una ilusión, una a la que vamos a dedicar el capítulo de hoy, la ilusión de conocimiento. Y por el camino me temo que nos van a salir unas cuantas preguntas raras. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El 21 de mayo de 1946, alguien decidió hacerle cosquillas a la cola de un dragón. Así es como definía al menos Richard Feynman a los experimentos sobre criticalidad que se hacían en Los Álamos, el laboratorio nuclear que el gobierno de Estados Unidos tenía en Nuevo México. En concreto, ese día, 8 científicos se reunieron para realizar un nuevo experimento, en el que debían recrear los primeros pasos de una fisión nuclear, colocando 2 piezas de berilio con forma de semiesfera rodeando un núcleo de plutonio. Lo más normal es que ninguno de nosotros sepamos bien qué significa, pero que suena como mínimo arriesgado, ¿verdad? En concreto, aquellas semiesferas de berilio las estaba manejando una de las personas más hábiles en este tipo de experimentos, Louis Alexander Slotin, un científico canadiense al que sus colegas conocían como el armero jefe de los Estados Unidos por su experiencia ensamblando lo que después serían armas nucleares. De hecho, fue él quien preparó el núcleo de la prueba Trinity, el primer dispositivo atómico detonado. Si has visto la película Oppenheimer, la bomba esa que se tiran media película preparando, la montó Slotin. El experimento consistía en acercar las semiesferas de berilio que rodeaban al plutonio. Y a medida que se acercaban, los neutrones liberados por el plutonio rebotaban en ellas y provocaban que se liberaran aún más neutrones. Si las 2 piezas se acercaban demasiado, podía suceder una reacción en cadena que liberase una ráfaga de radiación. Aquel día, Slotin sujetó la pieza superior con la mano izquierda, mientras que utilizó un destornillador con la mano derecha para mantenerla separada de la otra pieza. Que si te está sonando un poco a chapuza es porque lo fue. Lo del destornillador no formaba parte del protocolo de esos experimentos. Supongo que si él lo estaba haciendo así, seguramente fue porque lo había hecho otras muchas veces así, pero, como decíamos, no era parte del protocolo y ese día salió mal. En un momento dado, el destornillador se resbaló y de inmediato los 8 científicos fueron bombardeados con dosis peligrosas de radiación. Slotin, al ser quien más cerca estaba, se llevó la peor parte. Sintió primero un sabor amargo en la boca y una intensa sensación de estarse quemando la mano izquierda, así que la retiró inmediatamente, levantando la pieza superior y tirándola al suelo, con lo que terminó la reacción y evitó males aún mayores de los que supuso aquel error. Slotin murió 9 días después, y aunque el resto de los científicos parecieron recuperarse de los síntomas de haber sido expuestos a tanta radiación y siguieron con sus vidas, varios de ellos murieron jóvenes a causa de cáncer y otras enfermedades que podrían haberse derivado de su accidente.
Y aquí llega una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que gente tan inteligente cometiese errores tan estúpidos? Steven Sloman y Philip Fernbach son los autores de uno de los libros de los que te voy a hablar hoy, The Knowledge Illusion, la ilusión del conocimiento, aunque creo que no está traducido al español. Ellos piensan que la respuesta a esa pregunta es que tanto Slotkin como sus compañeros fueron víctimas de la misma ilusión que nos afecta a todos, la de creer que entendemos cómo las cosas funcionan, incluso cuando no lo entendemos. Según ellos, la sorpresa de aquellos físicos no fue diferente de la que experimentamos cualquiera de nosotros cuando tratamos de arreglar un grifo que gotea y acabamos empapados e inundando el baño, o cuando tratamos de ayudar a nuestros hijos a resolver una ecuación de segundo grado y fracasamos miserablemente. Muy a menudo nuestra confianza en que sabemos algo o dominamos los detalles de una situación es mucho mayor antes de afrontarla que después. Hay quien se pregunta si todos esos casos son simplemente a causa del azar o si sucede algo más sistemático. Dicho de otra manera, ¿tenemos tendencia a sobreestimar nuestro entendimiento de cómo funcionan las cosas? Es decir, ¿es el conocimiento más superficial de lo que parece? Estas son algunas de las preguntas que obsesionaban a Frank Keel, que para responderlas tuvo la idea de hacer exactamente el mismo experimento que te he planteado al principio del capítulo, con aquello de preguntar la confianza que tenemos en nuestro entendimiento del funcionamiento de una cremallera antes y después de tratar de explicarlo. Su conclusión ya te la puedes imaginar. Sí, nos pasamos de listos con frecuencia. De hecho, seguramente algo muy similar sucedería si te pido que me expliques, no sé, cómo funciona un inodoro o cómo se aprueba una ley, u otro ejemplo de esta ilusión que a mí me fascina. ¿Has intentado alguna vez dibujar una bicicleta? O mejor, si te pusieran delante un dibujo de una a la que le faltan algunas piezas, ¿serías capaz de completarlo? Si la primera respuesta que te ha venido a la cabeza es que sí, no te confíes demasiado. Porque este experimento lo hizo Rebecca Lawson, una psicóloga de la Universidad de Liverpool, que presentó a sus alumnos un dibujo esquemático de una bicicleta a la que le faltaban algunas partes, como la cadena y los pedales. Inspirado por ella, hice exactamente el mismo experimento con mis queridos alumnos y alumnas del programa de desarrollo directivo y liderazgo de Tramontana, y los resultados fueron muy parecidos a los que ella obtuvo. Un montón de dibujos en los que cada cual había tratado de añadir las piezas que entendía que faltaban, pero que, en la mayoría de los casos, el resultado eran bicicletas que jamás podrían funcionar. Tal vez recuerdes que hace bastante tiempo, en un capítulo que dedicamos a cómo funciona la innovación, te hablé de un ensayo clásico en el mundo de la economía, Yo, el lápiz, de Leonard Read. Empezaba así. Soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera conocido por todos los niños y las niñas y los adultos que pueden leer y escribir. Escribir es tanto mi vocación como mi distracción. Es todo lo que hago. Tal vez te preguntes por qué debería yo escribir una genealogía. Bueno, para empezar, mi historia es interesante. Y además, soy un misterio. Más aún que un árbol o una puesta de sol o incluso un relámpago. Pero, desgraciadamente, quienes me usan me dan por sentado, como si yo fuera un mero incidente sin antecedentes. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, merezco tu asombro y admiración, una afirmación que voy a tratar de demostrarte. En realidad, si puedes entenderme, que no creo que sea demasiado pedir para nadie, si puedes darte cuenta del milagro que simbolizo, puedes ayudar a salvar la libertad que la humanidad va tristemente perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar. Y puedo transmitirla mejor que un automóvil, un avión o una lavadora porque soy tan aparentemente simple. Simple. Sin embargo, ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo fabricarme. Esto parece una fantasía, ¿verdad? Especialmente cuando uno se da cuenta de que entre 1.000 y 1.500 millones de unidades como yo se fabrican en Estados Unidos cada año. Sujétame y obsérvame. ¿Qué es lo que ves? Tus ojos no encontrarán gran cosa. Hay un poco de madera, barniz, la etiqueta, la mina de grafito, algo de metal y una goma de borrar. Aquel texto seguía explicando cómo ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer todo lo necesario para construir un lápiz. A lo mejor sabríamos talar un árbol, quizás incluso convertir esa madera en piezas con la forma de un lápiz.
Puede que incluso fuésemos capaces de barnizarlo, pero para todo ello necesitaríamos saber construir las herramientas que usaríamos y entender la química suficiente como para crear ese barniz. Necesitaríamos además ser capaces de fabricar el papel para la etiqueta y el pegamento necesario para pegarla, por no hablar de una imprenta para escribir lo que quisiéramos escribir en ella. Y eso dejando de lado el pequeño detalle de que tendríamos que minar el grafito, prepararlo para introducirlo en el lápiz, minar y procesar el metal necesario para la corona y, por supuesto, crear una goma de borrar. Aquel texto de Leonard Read era una manera de explicar lo que Adam Smith llamaba la mano invisible del capitalismo, cómo las fuerzas del mercado provocan que nos organicemos de manera que todo lo que alguien demande, otra persona lo produzca, haciendo posible, de la manera más eficiente, que fabriquemos de todo, lápices incluidos. Y aunque ellos no lo mencionan, esta misma explicación encaja muy bien con algo de lo que Sloman y Fernbach hablan en su libro, de cómo el conocimiento humano es principalmente comunitario. Pensemos por un momento. ¿Para qué sirve pensar? Ya te decía que hoy iban a salir algunas preguntas raras. Esta parece tonta, lo sé, pero evolutivamente, ¿para qué sirve el pensamiento? Según ellos, sirve para actuar. El pensamiento evolucionó como una extensión de nuestra habilidad para actuar de manera efectiva, es decir, para hacernos mejores al hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestros objetivos. Una de las razones en las que se basan para decir esto es que la acción vino antes del pensamiento. Incluso los organismos más primitivos eran capaces de actuar. Aquellos organismos unicelulares, surgidos al principio del ciclo evolutivo, de los que hablamos en la serie dedicada al misterio de la vida, comían y se reproducían, hacían esas cosas y cambiaban el mundo cada vez que las hacían, obligándose los unos a los otros a adaptarse continuamente. Y es que, como decíamos entonces, hay una larguísima cadena que ha permanecido sin romperse desde el principio de la vida hasta nosotros, en la que aquellas características más útiles para la supervivencia y reproducción fueron consolidándose. Y en un planeta que evoluciona constantemente, seguramente las mejores herramientas para adaptarse a los cambios que van surgiendo serían las que permitirían procesar la información. La capacidad de ver, por ejemplo, requiere de una gran capacidad de procesamiento para distinguir una rata de una hoja. La capacidad de pensar nos permite razonar y predecir situaciones, como por ejemplo, decidir cuál es el mejor momento de atacar a una presa. Así, la habilidad de pensar aumenta dramáticamente la efectividad de nuestras acciones. Pero lo cierto es que nuestras capacidades, útiles como lo son limitadas. Si no somos capaces de explicar cómo funciona una cremallera o un inodoro o de dibujar una bicicleta, es simplemente porque nos resulta imposible comprender realmente todo lo que nos rodea. El mundo es demasiado complejo para nuestros cerebros. Lo que nos lleva a otra de esas preguntas raras, pero interesantes, creo. ¿Es posible estimar cuánto sabemos realmente? En los años 60 del siglo XX, con el nacimiento de las primeras computadoras, se extendió la idea de que el cerebro humano debía funcionar de forma similar a un ordenador, con un procesador central y una memoria de la que leer y escribir siguiendo unas reglas. Esta idea se ha descartado ya, pero por entonces hubo algunos pioneros de la ciencia cognitiva que trataron de comprender, por ejemplo, cuál era el tamaño de esa memoria. Uno de aquellos pioneros fue Thomas Landauer, un tipo brillante que se pasó 25 años trabajando en una de las organizaciones más innovadoras que jamás existieron y de la que algún día tendremos que hablar, los laboratorios Bell. En los años 80, Landauer hizo varios experimentos para tratar de estimar el tamaño de nuestra memoria como si fuera un disco duro. Lo hizo desde distintas perspectivas, que incluían calcular todo el vocabulario que un adulto puede tener y extrapolar de ahí toda su base de conocimiento, o, por ejemplo, a través de experimentos, calcular la velocidad media a la que escribimos, leemos y borramos recuerdos de nuestra memoria a lo largo de la vida, para, a partir de ahí, calcular cuánto conocimiento acumulamos. Lo hiciera como lo hiciera, la respuesta era siempre similar: entre medio y 1 gigabyte, que si no sabes de estas cosas te diré que es ridículamente poco.
Lo más normal es que tu teléfono móvil tenga decenas, cientos o incluso miles de veces más memoria, según el modelo que tengas. Incluso si Landauer estuviera algo equivocado en sus cálculos y la cifra real fuera 10 veces la que él estimó, la diferencia seguiría siendo abismal. Y esto es a la vez chocante y lógico. Es chocante porque estamos expuestos continuamente a cantidades incalculables de información, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que leemos y en lo que estudiamos, pero precisamente por eso es lógico, porque no tiene sentido una memoria que recuerde toda la complejidad que nos rodea. Nuestro cerebro no está diseñado para eso. De hecho, nuestra ilusión de conocimiento nos ayuda a tolerar la complejidad porque nos hace simplemente ignorarla. Y si es así, es porque, afortunadamente, no nos hace falta captar toda esa complejidad para vivir. El secreto de nuestro éxito es que vivimos en un mundo en el que nos rodea el conocimiento. Y no ahora, sino desde siempre. Siempre ha existido lo que los científicos cognitivos llaman la división del trabajo cognitivo. O dicho de otra manera, tenemos acceso a un montón de conocimiento que está almacenado en múltiples formas. Para empezar, en las cabezas de otras personas. Tenemos amigos, familias, tribus, grupos de personas en los que cada cual sabe más que el resto de un determinado tema. Si necesitamos que alguien nos arregle un grifo o nos explique cómo sumar, solemos tener gente alrededor que sabe. Además, todo lo que nos rodea es una fuente potencial de conocimiento. Quizás no sepamos explicar o dibujar cómo funciona una bici, pero si la tenemos delante y jugamos un poco con ella, podemos descifrarlo. Nuestro cerebro está diseñado para eso, para extraer de su entorno la información que necesita en cada momento, no para almacenarla. Y esa información no tiene que ser perfecta, basta con que sea útil. Y después lo que hace es presentárnosla de manera lo suficientemente convincente como para que actuemos. Hay un libro fascinante de Nick Chater llamado The Mind is Flat, la mente es plana, cuya tesis es básicamente que nuestro cerebro está continuamente improvisando respuestas y entregándonoslas como si fueran altamente confiables. Creo que es en ese libro, aunque no me acuerdo bien, donde leí uno de los ejemplos más alucinantes que conozco de ello, que nos lleva a la última pregunta extraña de hoy. ¿Sabías que no ves realmente en color? Bueno, mejor dicho, sí vemos en color, pero con distintos experimentos se ha comprobado que solo vemos en color una parte muy pequeña de lo que capta nuestro ojo en cada momento. El resto es más bien borroso e incoloro. Pero el ojo hace continuamente micromovimientos para completar la imagen y nuestro cerebro infiere el resto a tal velocidad que nos es indistinguible de ver realmente en color. De hecho, en experimentos similares se ha comprobado cómo, en realidad, cuando leemos, apenas podemos ver unas pocas letras de manera nítida, aquellas en las que posamos la mirada. El resto las completa nuestro cerebro, hasta el punto de que, usando tecnología de seguimiento de la pupila, crearon un programa que sustituía las letras a las que no se estaba mirando directamente por letras X, y los participantes no lo notaban. Vale. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues no nos vamos a engañar. Hay una enorme parte de ello con la que no podemos hacer nada. Somos así. Lo somos por diseño. Estamos diseñados para confiar desproporcionadamente en nuestro conocimiento y seguramente no haya nada que podamos hacer para cambiar eso de manera radical. Pero no cambiar algo radicalmente no significa que no podamos cambiarlo un poco, aunque sea de manera marginal. Quizás esforzándonos podamos tener un poco más de control sobre nuestra ilusión de conocimiento y mejorar, aunque solo sea en un porcentaje minúsculo, la manera en la que interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Pero incluso un porcentaje minúsculo puede ser relevante porque, en el fondo, no hacemos otra cosa en nuestro día a día que interpretar la realidad y tomar decisiones. Por eso, a mí me interesa tanto una palabra francamente extraña, la metacognición, es decir, la habilidad de pensar sobre cómo pensamos. Y para ello podemos armarnos con rutinas y técnicas que nos ayuden, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo.
Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.